La Penúltima Palabra, el programa que no se llamó La Última Palabra para hacernos los humildes. En radio.usal.es o en la 89.0 FM. ¡Es tiempo de filosofía! Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de los ilustrados hombres de ciencias, y llamó a estos científicos, y a las tinieblas del resto de pobres humanistas, los llamó a mantenerse al margen. Y fue el progreso su razón y fundamento, y la mera superchería todo lo demás. Y vio Dios que era bueno. Mira que te has puesto bíblico. ¿No puedes empezar el programa un poco menos pedante? Es que vamos a hablar de ciencia y había pensado que... Que nada. Dices eso de hoy en la penúltima palabra y lo que toque y ya está. Que son las 7 ya y no tenemos el cuerpo para poemitas. Bueno, pues hoy en la penúltima palabra, 3 niñatos, una filósofa y un físico. ¿Hablamos de ciencia? Soy científico, creo en los datos. ¿Científico? Uh-huh. ¿Y qué investigas? Biología molecular. Siento una especial fascinación por el ojo. ¿El ojo? ¿Por los ojos? Los ojos. ¿Y por qué? El ojo es el punto de conflicto que la gente religiosa utiliza para desacreditar la evolución. Lo utilizan como prueba de un creador inteligente. ¿Un creador inteligente? Dios. Quiero zanjar el debate de una vez por todas con claros y concisos datos. Datos de cada etapa de la evolución del ojo. ¿Por qué tanto empeño en negar la existencia de Dios? ¿Negarla? ¿Es que alguien ha conseguido probar su existencia? Muy buenas tardes a Ana Cuevas, una de nuestros invitados, profesora de filosofía, especialista en filosofía de la ciencia y la tecnología. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Está Alexander, que ya ha intervenido antes. ¿Qué tal? Buenos días. Y además tenemos en el estudio a un antiguo conocido, aunque no sé si nos recuerda del todo. Ha sido nuestro profesor en el grado en filosofía, pero es un científico en el estudio. Así que bienvenido, Miguel Ángel Vázquez Mozo, profesor de física y especialista en física teórica y cosmología y un montón de cosas más. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Nos alegramos. Como decíamos, hoy hablamos de ciencia, también de filosofía de la ciencia, y lo hacemos representando en el estudio a todas las partes. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? ¿En qué medida la ciencia es neutral o, como acostumbran a decir, verdadera? Tenemos numerosos ejemplos de la imagen habitual que nos presentan del científico como ese rarito estrictamente racional que cree en los datos y nada más, como el caso que acabamos de escuchar de este personaje de Michael Pitt en la película Orígenes. Hoy nos adentramos en todas estas cuestiones. Nos preguntamos si la ciencia es algo concreto o si ciencia se dice de muchas maneras. Quizá podamos ponerle a este programa el sello de demostrado científicamente para que nos tomen en serio del todo. Pero comencemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? ¿Qué es lo característico o definitorio de la ciencia? Miguel, ¿tú qué dirías? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes, probablemente el problema principal de la filosofía de la ciencia. Es decir, ¿qué es ciencia? El problema que se llama el problema de demarcación. Yo creo que realmente que no hay una definición, digamos, sólida que podamos aplicar a ciencia en cualquier contexto. Es decir, yo creo que se tiene que hablar de ciencia de muchas maneras y además cada periodo histórico tiene una definición de ciencia diferente. De hecho, la ciencia, a mí cuando se habla de ciencia me recuerda mucho a lo que hablaba Wittgenstein cuando hablaba de juegos. Uno, al final, reconoce lo que es un juego, pero es muy difícil definir un juego. Y la ciencia a veces ocurre lo mismo, es decir, uno reconoce lo que es ciencia, reconoce realmente una actividad y dice, bueno, le da, digamos, el marchamo de ciencia, pero si uno intenta formular una serie de criterios para definir algo que es ciencia, uno se encuentra que actividades que consideraría no científicas a veces se cuelan y actividades que considera científicas a veces quedan fuera. Entonces yo creo que esencialmente no hay una definición, digamos, que se pueda formular en términos breves de qué es ciencia. Ahí, digamos, hay que ir caso por caso y hay que analizar caso por caso. Bueno, y luego también otra cuestión que podemos tener en cuenta es que no hay ciencia, sino ciencias.
Es decir, no hay una única forma de entender la ciencia, sino que hay muchas formas de hacer ciencias, porque no es lo mismo la física teórica que la biología, que la sociología o que la economía. Entonces, todas ellas son disciplinas científicas y posiblemente lo interesante sea ver qué tienen en común más que qué tienen de diferente, porque, bueno, de diferente, por supuesto, tienen el objeto de estudio. Y efectivamente tienen un aire de familia, ¿no? Volviendo otra vez a Wittgenstein. Pero bueno, yo diría que son maneras de indagar en el mundo que son próximas a las formas de indagar que también se desarrollan en filosofía. Con una orientación, si acaso, pues más empírica, aunque, por ejemplo, el criterio que se ha empleado muchas veces, ¿no?, de que en ciencia se tiene que experimentar, bueno, pues Miguel sabe que en muchas ciencias no se puede experimentar. En la suya, por ejemplo, hay muchas cosas que no se pueden experimentar, ¿no? En cosmología no podemos hacer experimentos, ¿no? Entonces, yo diría que más bien eso es un conjunto de estrategias para indagar acerca de la realidad, y que, dependiendo de sobre qué indaguemos, tendremos ciencias distintas. Hay un dicho... Bueno, perdón. Pero fíjate, Ana, porque nosotros tenemos este año Filosofía de la Ciencia 1, que tristemente no puedes darnos tú, que sería un placer, pero yo, cuando la profesora nos preguntó en la primera clase que era para nosotros la ciencia, le hice una especie de definición parecida a la que has dado tú, ¿no?, de que no hay ciencias sino ciencias. Y me basé un poco en Aristóteles, diciendo pues que va de entender los géneros y qué tienen en común para poder estudiarlos de manera común. Y sin embargo parece que esto tampoco es aceptado del todo y que nos gusta o siempre hay esa pretensión de hablar de ciencia con mayúsculas y de hablar de práctica científica, de comunidad científica, que es una gran cosa que amalgama un montón de prácticas distintas. Y no sé si en este camino arduo, difícil y, como dice Miguel, difícil de definir, podríais darnos alguna acotación de qué creéis vosotros que ese criterio de marcación difícil, por ejemplo, de definir, podría ser un poco esto sí que es ciencia y no lo contrario, o alguna característica que vosotros consideréis. Bueno, pues fundamentalmente yo creo que hay algo que caracteriza a la ciencia, que es el asumir que hay una realidad, digamos, objetiva, y que esa realidad objetiva es cognoscible. Y que tú, de alguna manera, tienes mecanismos sólidos, entre comillas, y lo que caracteriza solidez en un campo puede no ser aplicable a otro, por el cual tú puedes llegar a conocer algo objetivamente, con todas las comillas que objetivamente debe de llevar, ¿de acuerdo? Eso quizás sea lo más general que se puede decir. Que hay una relación con el mundo que observamos, con el mundo que vemos. Esa relación puede ser experimental. Como decía antes Ana, evidentemente hay ciencias en las que no se puede experimentar. Por ejemplo, la evolución es una teoría perfectamente científica, pero uno no puede hacer experimentos en evolución. O sea, uno de alguna manera detecta la evolución cuando mira cómo han ido cambiando los organismos a lo largo del tiempo. Pero no hay un experimento, uno puede decir, bueno, pues ahora tengo este bicho y voy a esperar 200.000 años o medio millón de años o 3 millones de años a ver si hay alguna mutación que le haga pues ajustarse mejor a este entorno que le estoy poniendo. Entonces, claro, lo que es, digamos, los procedimientos, los métodos individuales que cada disciplina científica o cada área científica emplea son diferentes. Entonces, claro, yo creo que simplemente es eso. Hay es algo, digamos, es un conocimiento basado en la razón, es un conocimiento racional, es decir, no está basado en autoridad, no está basado en elementos místicos, está basado en, digamos, raciocinio, en ese sentido es una rama de la filosofía, obviamente, y luego, pues, digamos que intenta indagar sobre la realidad a partir de lo que la realidad le da. Sin intentar poner más de lo estrictamente necesario, que a veces es mucho. Hay un dicho por ahí, no recuerdo cómo es exactamente, pero que creo que además lo hemos comentado en clase con Miguel Ángel, que dice que la filosofía de la ciencia es a la ciencia lo que la ornitología es un pájaro, ¿no? Que el pájaro no necesita... Frase se dice que es de Feynman. Sí. Nadie ha encontrado dónde está. Esa frase, de hecho, la frase original se refiere a la estética y a los artistas. Dice que la estética es a los artistas lo que la ornitología es a los pájaros. Yo creo que vamos a tomar, digamos, la versión científica. Yo creo que no es una afirmación denigrante para la filosofía de la ciencia, es una constatación de un hecho. El científico en su tarea diaria no necesita la filosofía de la ciencia. Bueno, de hecho, hay una respuesta a esa frase que a mí me parece muy buena, que decía que tampoco los peces necesitan hidrodinámica para poder nadar. O sea, obviamente, exactamente. Eso lo dijo Lakatos, que era muy fino. Yo creo que hay una cosa también abundando, o ampliando, si acaso, lo que comentaba Miguel, es que hay una definición que me dieron en filosofía de la ciencia cuando yo estudiaba,
que a mí me pareció una idiotez cuando me la dijeron, y luego cuando empezamos a hurgar en el asunto me pareció muy interesante. Y es el hecho que la ciencia es lo que hacen los científicos. Entonces, claro, ahí aparece la cuestión de la comunidad, pero es que la comunidad se autodefine. O sea, la comunidad tiene unas normas bastante rigurosas para decir quién forma parte de ella y quién no. Y no es una mera cuestión de formación, que también, ¿no? O sea, tienen que formarse de una determinada manera, en un determinado entorno, tener un reconocimiento, pero además de eso, posiblemente sea la institución social que se ha dotado de normas de funcionamiento interno, de manera además emergente, es decir, no es una cosa que se hayan puesto y hayan hecho un decálogo de las cosas que tienen que ser, ¿no?, para ser un científico, pero que han ido estableciendo con el paso del tiempo, ¿no?, con una especie de consenso, y entonces, bueno, establecer lo que es un científico es algo que los propios científicos determinan. Entonces, ellos sí saben y pueden discriminar entre esto es ciencia y esto no. La homeopatía no es ciencia, es una idiotez, ¿vale? Porque es una idiotez, o sea, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y ellos lo saben. ¿Saben por qué? Porque hay un número, que es el número Avogadro, que nos establece que por mucho, o sea, si diluyes mucho una sustancia, al final te quedas en nada. Y porque las moléculas no tienen memoria. Exactamente, porque eso es una tontería. Entonces, ellos saben perfectamente lo que es eso, ¿vale? Entonces, la propia comunidad se dota de normas y tiene valores. O sea, es una cosa que también no ha surgido también. O sea, eso de que la ciencia trata de ser objetiva, por supuesto que sí, ese es uno de sus valores, ¿no? El valor de la objetividad. Pero eso no significa que no esté hecha por personas que tengan sus sesgos políticos, sesgos de género, sesgos de todo. Por supuesto, somos humanos. ¿Cómo vamos a poder evitar eso, no? Sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, por supuesto, claro. De hecho, en relación a lo que dicen es muy interesante porque esto nos vuelve a la pregunta inicial. Es decir, una cosa que caracteriza a la ciencia es la comunidad científica. Eso es. Es lo que caracteriza. Lo que de hecho es el elemento definitorio probablemente común a todas las ciencias individuales. Y de hecho es lo que probablemente es un elemento más importante de solidez del conocimiento científico. En el sentido de que es el factor moderador. Es decir, puede haber un científico loco, pero no hay una comunidad loca. Y bueno, ya que se ha mencionado el tema de la relación entre la ciencia y la filosofía, queríamos comentar pues cómo es este parentesco. Y bueno, yo quería citaros a Russell, que en Los problemas de la filosofía pues dice esto de que si preguntamos a un matemático, a un mineralogista o a cualquier hombre de ciencia qué conjunto de verdades concretas ha establecido su ciencia, pues su respuesta puede ser muy larga, pero que si hacemos la misma pregunta a un filósofo y este es sincero, pues tendrá que confesar que su estudio no ha llegado a resultados positivos comparables con los de todas estas ciencias, ¿no? Y lo que Russell quiere decir es que pues todos los resultados, las respuestas, que obtiene la filosofía, luego pasan a dejar de ser de filosofía y entonces pues se crea una disciplina distinta, una disciplina científica, como acababa de suceder en ese momento con la psicología, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opináis de esto? ¿Deja de ser algo filosófico cuando pasa a ser investigado por la ciencia? No necesariamente. La filosofía sigue indagando en muchas cuestiones que también atañen a la ciencia y viceversa. Yo creo que también esto apela también a esto de la guerra de las ciencias, ¿no? Al hecho de que por un lado están ellos, por otro lado estamos nosotros. Yo creo que tenemos que empezar a abandonar un poco ese prejuicio por ambas partes, además. Y yo creo que en este diálogo se está viendo perfectamente la sintonía que puede haber entre un científico y una filósofa. Y que en realidad son maneras de indagar en el mundo. Nosotros lo que hacemos, claro, tenemos una visión muy crítica y pues, es verdad. O sea, lo que sabemos al cabo de nosotros no llegamos nunca a verdades definitivas. Ellos tampoco. O sea, la historia de la ciencia muestra que es un continuo proceso de renovación de ideas, de ampliación, de ver las cosas desde prismas distintos, de llegar a conclusiones distintas. Hay una aparente, ¿no?, sensación de haber alcanzado un conocimiento definitivo, pero lo que caracteriza a la ciencia precisamente es la ausencia de dogmatismo. Es una de las características. Lo que sí es cierto también es que en la ciencia es cierto que evidentemente hay problemas abiertos, pero la ciencia cierra problemas. Si hay problemas, a diferencia de la filosofía, yo creo que la diferencia fundamental con la filosofía es que los problemas filosóficos nunca se resuelven hasta que dejan de ser filosóficos. Quiero decir, o sea,
En el fondo es este stabutat, ¿no? Que llevamos 2500 años discutiendo lo que discutían Platón y Aristóteles, lo cual no es del todo falso. Entonces, eso es cierto. O sea, es cierto que la filosofía, de alguna manera, los problemas, digamos, los reformula, los indaga, los analiza, los rompe, los reconstruye, pero no, digamos que no los resuelve. Los clarifica, pero no los resuelve. La ciencia, sin embargo, sí se caracteriza porque a veces cierra problemas. Por ejemplo, o sea, lo que decía Ana, es decir, la ciencia evidentemente progresa, hay un progreso de la ciencia que hace que se vayan reevaluando, digamos, resultados anteriores. Pero hay resultados que, por mucho que se reevalúen, no pueden dejar de ser ciertos. Por ejemplo, decimos, bueno, la mecánica cuántica ha corregido la mecánica clásica. En realidad no. La mecánica cuántica ha extendido la mecánica clásica, pero no la ha corregido cuando la mecánica clásica era válida. O sea, ningún científico hoy día espera hacer ningún descubrimiento fundamental acerca de la segunda ley de Newton. Ese problema está, digamos, cerrado. Otra cosa es que, de alguna manera, la ciencia lo que va haciendo es conquistar terreno. Es decir, va ampliando el terreno, es, digamos, un símil militar. Lo que va haciendo va a ser ocupando cada vez un territorio mayor y, digamos, asegurando ese territorio. Evidentemente, la incertidumbre está en la zona exterior. La zona interior, eso probablemente nos lleva a Lakatos y tal, digamos, core theories y toda esta idea, ¿no? Pero, digamos, la parte interior de ese terreno, digamos, conquistado por la ciencia, es una zona relativamente segura. Y ahí, evidentemente, no esperamos cambios. Y, en ese sentido, es una cosa también importante, es que la ciencia, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, la ciencia es extremadamente conservadora. Es decir, el científico es muy conservador. El científico no tira una teoría porque tenga una anomalía. Antes piensa que se ha equivocado en el experimento, antes piensa que ha hecho un mal el cálculo, antes piensa 50 cosas antes de tirar por la borda una teoría, una idea que ha funcionado y que sigue funcionando en muchos otros aspectos. Eso yo creo que es algo, no sé si en realidad a lo mejor me he ido demasiado de la pregunta, pero creo que es una cosa que es importante tener en cuenta a la hora esencialmente de juzgar qué es ciencia y cómo funciona la ciencia. Hay un divulgador que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Sáenz de Cabezón, que dice que si quieres demostrar que tu amor es para siempre, no regales un diamante, regala un buen teorema, que eso sí que es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, está un poco ahí también. Habéis mencionado antes bastantes cosas relacionadas con los sesgos que influyen en la ciencia, ¿no? Y muchas veces esto se señala públicamente en otros foros de discusión, además, a lo mejor, en el debate público quizás, y es si la ciencia avanza cuando interesa que avance, ¿no? Y tenemos el ejemplo reciente de unas vacunas que hemos conseguido en muy pocos meses, cuando llevamos décadas intentando lograr vacunas para otras enfermedades que quizá no interesaban tanto. ¿Cómo influyen los sesgos en la comunidad científica? Bueno, yo creo que ahí, yo creo que estamos mezclando aquí cosas, ¿no? Es decir, efectivamente, si invertimos en un determinado ámbito de investigación, se van a obtener más resultados y de forma más rápida que si no invertimos. O sea, la ciencia es un producto muy caro de realizar. Entonces, si no tenemos grandes equipos de investigación que convergen en un problema y en donde invertimos muchos recursos, entonces difícilmente avanza. Esto es algo que se supo con el proyecto Manhattan, y a partir de ahí sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Sabéis lo que es el proyecto Manhattan, sí. El proyecto de la creación de las bombas y demás. Entonces, por supuesto que si nos interesa un determinado ámbito e invertimos en ello, se obtienen resultados de forma más rápida. ¿Qué pasó con las vacunas? Bueno, la metodología para realizar las vacunas de RNA mensajero ya estaba. O sea, es decir, una técnica que ya estaba, que se había dejado un poco de lado porque cuando no había prisa, los métodos tradicionales de hacer vacunas servía y no hacía falta introducir elementos nuevos, pero ante una situación de emergencia como la que estábamos viviendo, se intentaron probar diferentes alternativas. Entonces, entre ellas se probó esta, con muy buenos resultados. Es decir, la probamos, yo creo que es bastante evidente, con muy buenos resultados, ¿no? Que no tuvo el mismo tiempo para probarse como tuvieron las vacunas tradicionales, desde luego que no, pero eso no significa que no se siguiese con rigor también el método de prueba de vacunas, simplemente que no es que se acortasen los tiempos, sino que se solaparon los diferentes métodos, ¿vale? Entonces, y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de este tipo de cosas hay que distinguir entre ciencia y tecnología. La producción tecnológica en ocasiones está muy vinculada con los desarrollos científicos, en otras no tanto, y hay mucho desarrollo científico que no tiene tampoco un trasvase tecnológico inmediato. Y la ciencia cuesta hacerse, lleva tiempo, porque además un científico no se va a arriesgar nunca a hacer una aseveración así como así, sino que tiene que estar muy comprobada. 25 años le llevó a Darwin a atreverse a enunciar la teoría de la evolución, porque sabía lo que aquello suponía, ¿no? Y 25 años de recopilar datos. Entonces,
La ciencia lleva tiempo, lleva recursos, si invertimos más recursos, lleva menos tiempo, y es algo tan sencillo como eso. Efectivamente, Ana, como has dicho al principio de la respuesta, quizás estábamos mezclando dos cosas, ¿no? Que eran los sesgos con la inversión, pero a mí hay una cuestión que me parece muy importante tratar de solucionar, porque todos tenemos la intuición, al menos, ¿no? De que la ciencia, como bien ha dicho Miguel, pues cierra problemas. Llega a respuestas en algunos determinados ámbitos, quizás hay algunas ciencias que llegan a más resultados, otras que todavía están en proceso, pero tenemos esa intuición de que cierran problemas. Pero a través de entender que la ciencia tiene valores, como ya han salido varias veces, que la ciencia efectivamente puede tener sesgos de género, cognitivos, etcétera. Por ejemplo, hay en el siglo XIX, principios del XX, esto dio lugar, por ejemplo, a esta serie de sesgos en la ciencia, al racismo científico, que no sé si estaréis de acuerdo con el término, pero dio lugar al racismo científico, y puede ser que hay mucha gente que, yo por ejemplo, en filosofía de la ciencia que estamos dando en la carrera, yo tengo la sensación de que la ciencia pues es poco menos casi que la filosofía muchas veces, en el sentido muy cariñoso a la filosofía que le tenemos, pero que parece como que no puede llegar a cerrar problemas, que está sesgada, que tiene valores, y aunque tenga ese valor de objetividad parece que nunca llega a alcanzarlo en muchos sentidos. Y vosotros, tú, Miguel, ¿qué problemas podrías destacar que cierran? ¿En qué ámbito podemos tener seguridad de que no se va a volver a producir un racismo científico? ¿Que no nos vamos a volver a equivocar en una ciencia tan sesgada? Yo como físico ahí no te puedo contestar. Es decir, eso es lo que tú estás hablando del racismo científico, es decir, las teorías racistas que surgen esencialmente en el último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, entra de alguna manera fuera de mi ámbito de trabajo. Entonces ahí no te puedo dar una respuesta. En física, que es, digamos, la ciencia que yo practico y que yo conozco, yo te puedo decir, por ejemplo, que sí, ciertamente, en física, de alguna manera, tal y como vemos nosotros el mundo, nosotros lo vemos en términos de energías o en términos de distancias. Hemos explorado hasta ciertas distancias. Con los aceleradores sabemos que hasta ciertas distancias muy pequeñas tenemos una seguridad de qué es lo que está pasando. No sabemos qué pasa más allá. Pero, digamos, las regiones que hemos explorado las hemos explorado bien. Y estamos seguros de cuáles son las leyes que rigen. Esas leyes no serán leyes fundamentales, a lo mejor son leyes que habrá que corregir más adelante. Pero habrá que corregirlas en un ámbito fuera del que hemos explorado hasta este momento. Entonces, en ese sentido, evidentemente, es lo que puedo decir. O sea, te puedo decir que en el ámbito de la ciencia física es evidente que el mundo que vemos a nuestro alrededor, el mundo, digamos, newtoniano en el que vivimos, lo entendemos muy bien. Y lo que no entendemos, no lo entendemos fundamentalmente por falta de técnicas para analizarlo. Es decir, no podemos hacer predicciones meteorológicas a largo plazo porque no tenemos una potencia de cálculo y unos datos suficientes como para, digamos, meter los datos de todas las moléculas de la atmósfera hoy y saber qué tiempo va a hacer dentro de un año. En principio, o sea, es una cuestión, digamos, de ignorancia digamos, de las condiciones del sistema, no de la ignorancia de las leyes que rigen el sistema. Las conocemos perfectamente, pero no sabemos explotarlas. Pero en ese sentido, lo que tú decías, por ejemplo, el caso de la biología racista, por ejemplo, de finales del siglo XIX, o, digamos, de las pseudociencias que han surgido al calor de los totalitarismos. Estoy pensando, por ejemplo, en Lysenko, en la Unión Soviética. Ahí tienes un ejemplo de cómo, digamos, el poder, pues, evidentemente, ha corrompido un campo científico y ha hecho, por ejemplo, que la genética de la Unión Soviética esencialmente pues no progresara al nivel que progresaba fuera de la Unión Soviética. Entonces, eso evidentemente, como decía Ana, la ciencia es una actividad humana, está sujeta a todos los vaivenes de cualquier actividad humana. Lo que sí es cierto es que la comunidad científica tiene un efecto moderador muy importante en ese sentido. En el sentido de que, sobre todo en un mundo globalizado como el actual, en el cual uno puede controlar una comunidad científica pequeña en una región pequeña del mundo, pero no puede controlar una comunidad científica global. Entonces, es evidente que uno puede, digamos, hacer que ciertos científicos progresen dentro de un contexto muy, digamos, social muy concreto, pero que eso lleve a un dominio de esas ideas a nivel global me parece muy difícil. Y muy brevemente, en un minutito que tenemos que terminar ya, una última pregunta que sirva de despedida. A mí Irene me decía que metía mis traumitas en el guión, pero es cierto que yo era un estudiante que dudaba si estudiar matemáticas o filosofía y que leía filosofía en un bachillerato de ciencias, etcétera. ¿Creéis en una universidad más interdisciplinar o transdisciplinar? ¿Creéis que eso que se dice de la universidad del futuro es algo que podemos alcanzar o estamos demasiado cada uno en nuestro despacho y en nuestra facultad y no miramos a lo que hacen los demás?
Hombre, a ver, que se puede conseguir está claro. O sea, también muchas veces estas cosas no dependen de la comunidad académica, sino que dependen de otras entidades de carácter más político, de gestión de cómo tienen que ser los procesos educativos. España es un caso extraño en este sentido. O sea, tenemos un modelo muy, muy, muy tradicional y muy clásico que en otros países no funciona. Por ejemplo, en Alemania puedes tener perfectamente un grado en el que estás formándote al mismo tiempo en medicina y en ingeniería, por ejemplo. O sea, ¿y qué consigues? Pues bueno, consigues personas con una formación que permite pues desarrollar unos aparatos estupendos para hacer diagnóstico, por ejemplo, porque saben de las dos cosas, ¿no? Entonces, eso se puede. Otra cosa es que haya voluntad política y luego, por otra parte, también, a ver, somos la comunidad educativa, también nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta mucho salirnos de nuestro espacio de confort, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un profesor de física dé clase en una facultad de filosofía o que una profesora de filosofía diese clase en una facultad de ciencias, como es nuestro caso, ¿no? Es una cosa muy rara. Porque sales de tu espacio, sales del entorno en el que la gente te entiende, ¿no? Entonces, yo por lo menos la experiencia que tenía era maravillosa, porque era unos... Yo también, ¿no? Yo me lo pasaba estupendamente. También. No sé vosotros los estudiantes qué opinabais, pero yo me lo pasaba estupendamente. Claro. Nosotros también. Porque también sales de ese espacio, ¿no? Y ayudas también a... O sea, tú aprendes cosas y también ves en los estudiantes una reacción fantástica porque le estás hablando de temas que les pueden inquietar, pero que nadie les había hablado de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer perfectamente. Desde el punto de vista de la investigación ya se hace. O sea, desde el plano de la investigación, los profesores ya hacemos proyectos de investigación con gente de otras especialidades. Yo tengo un proyecto de investigación con gente de economía, de sociología, de psicología, o sea, que no hay ningún problema, ¿no? Desde el punto de vista de la docencia también se puede hacer, pero hay que querer. Yo creo que en este sentido, digamos, España es muy particular, como ha dicho Ana, en muchos aspectos y sobre todo en esto tan típico de eres de ciencias o eres de letras. A mí es una cosa que me ha molestado profundamente desde que yo era estudiante. O sea, yo recuerdo, yo hice un bachillerato mixto por razones de que en mi colegio era lo que ofertaban y bueno, yo he leído filosofía a la vez que estaba fascinado por la física. Entonces, para mí eso es algo que me molesta profundamente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Ámsterdam, yo estuve supervisando a un estudiante italiano. Este estudiante italiano había estudiado ciencias, pero había estudiado no sé cuántos años de griego y leía la Ilíada en griego. A mí se me producía una infinita envidia, tengo que decir. Una profesora de mi departamento, pues ella estudió en Alemania 7 años de latín. Y vamos, cuando se quiere relajarle a Cicerón. Eso en España no existe esa cultura. Pero no existe esa cultura, no porque nosotros no... ¿Sabes lo que decía Ana? No está en nuestras manos. Si el sistema educativo... nosotros recibimos lo que el sistema educativo nos manda. Si el sistema educativo nos manda ya estudiantes que están, digamos, separados en ciencias y en letras, es muy difícil, salvo excepciones de gente que tenga intereses, digamos, que vayan más allá de la frontera, pues es muy difícil que nosotros podamos hacer cambios. Nosotros trabajamos con lo que nos viene. Pues muy bien, seguimos charlando de todos estos temas. Miguel Ángel Vázquez, muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a vosotros. Ana Cuevas, muchas gracias. A vosotros. Seguimos. Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía desde siempre enamorado de un próximo y pesado nucleón. Jamás los vieron juntos en la Tierra, la Luna o el Sol. En Radio Usal, la penúltima palabra. Electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Andrés, ¿a quién entrevistamos hoy? Pues hoy entrevistamos a todo un hombre de ciencias que es conocido en todo el país, casi como nosotros, por su labor divulgativa. Pero antes de desvelar la sorpresa, permitidnos una pequeña introducción, porque hoy hablamos con un divulgador al que, si le preguntamos cómo empezó todo, nos contaría algo así como lo siguiente. Un amigo me habló de un concurso que organizaban de monólogos de ciencia y me dijo, bueno, tú que te gusta la ciencia, eres así un poco friki y te gusta hacer cosas de teatro y hacer un poco el tonto y tal, pues míratelo. Y había que mandar un vídeo y yo estaba de vacaciones de Navidad muy aburrido en casa y dije, bueno, pues lo voy a preparar. Lo preparé, mandé un vídeo y oye, me seleccionaron y de ahí me llevaron a una semifinal y pasé la semifinal y me llevaron a la final y resulta que gané y me dio un premio la princesa.
Quizá todavía tengamos algún despistado que no haya descifrado el enigma, pero puede que lo recuerden por un tema que ha tratado en multitud de ocasiones y con mucho humor. Pues además de crear contenido de divulgación científica, en concreto, le habrán oído hablar mucho sobre la obesidad. Porque la obesidad deja una cicatriz en el cuerpo humano que dura toda la vida. Es decir, voy a hacer aquí una afirmación que todos los que tengan sobrepeso y estén en sus casas van a entender y que es de lo que va a ir la sección de hoy. Sí. Que gordo no se está, gordo se es. Así que tengan cuidado, porque es posible que si se encuentra en un escenario ante un patio de butacas que le observa, quizás se acerque al público, les mire de forma interrogante y les diga algo así como: estoy contando gordos. Madre mía, que parece esto una reunión de los Cañete. ¿Qué pasa aquí? Sí, bueno, Irene, pero cuéntalo todo. Tenemos que matizar todo, que todo eso que dice, lo dice como especialista y además hablando desde la experiencia. No perdamos de vista el matiz. Casi toda mi vida yo he sido obeso, lo confieso aquí. ¿Ah, sí? Yo fui obeso antes de que fuera mainstream. Claro. Sí. ¿Y qué te pasó? Pues que adelgazó, ¿no? No sé, claro, igual soy muy listo. Igual soy muy listo yo. Este gran profesional no se limita solo a un tema y a menudo nos lo encontramos en radio, teatros o televisión hablando de cualquier asunto, porque nuestro invitado de hoy, lo mismo vale para un roto. Seguro que has oído una frase que ya forma parte de la mitología de la pochiciencia, que es la de: pues la leche es mala porque no hay ningún animal adulto que beba leche. Y dices, tampoco hay ningún animal adulto que coma pollo al chilindrón, o que lleve lentillas, o que se suene los mocos, ¿sabes? O que pida hipotecas. Lo hemos oído muchas veces, sí. ¿A que sí? Sí. Lo mismo para un roto que para un descosido. La regla de los 5 segundos, esa que dice que si se te cae un alimento al suelo y lo recoges antes de 5 segundos, te lo puedes comer. Esto me interesa. Esto te interesa. Los defensores de la regla de los 5 segundos lo que dicen es que en tan poquito tiempo no le da tiempo a las bacterias del suelo a pegarse en el alimento, ¿vale? Dicen que es como pues el típico autobús que para muy poco en la parada y casi tienes que lanzarte dentro, ¿no? Así que hoy, respondo ya a Teseo, en la penúltima palabra entrevistamos a... Espera. ¿Qué pasa? Que digo yo que hoy es una ocasión especial y si lo presentas tú al final va a quedar como siempre. Bueno, sí. Pero es que en nuestro programa, y digo yo que a estas alturas podré presentar a nuestros invitados. Sí, no te digo que no, pero como a ti te gusta presumir, ya que tanta gente importante ha presentado antes a este chico, ¿no crees que podrías...? Creo que te entiendo. ¿Seguro? Sí, déjame probar. Hoy, en la penúltima palabra, entrevistamos a un importante divulgador y como la ocasión es especial y el programa lo merece, hemos traído al estudio ni más ni menos que a Andreu Buenafuente, que hoy presenta a nuestro invitado. Pero hoy les vamos a recompensar con la única sección que convalida con algunos estudios. Hoy viene Ricardo Moure. Ricardo Moure, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues con esta voz de soy Batman. Pues tenemos a Batman en el estudio. Fíjate, llevamos todo el programa hablando de las relaciones entre ciencia y filosofía. Matizamos que no has podido escucharlo por estas cuestiones de la radio, así que no, que nadie se enfade si desautoriza a nuestros invitados. Vale. No creo, porque yo de filosofía estoy bastante verde, creo. ¿Estás bastante verde? Sí, estoy verdoncho. Y es una lástima, porque es una disciplina que me gusta mucho. Bueno, pues como estamos hablando de todas estas cuestiones, vamos a empezar haciendo un pequeño viaje. Vamos a remontarnos al Ricardo, que está en un instituto, que está eligiendo qué tiene que estudiar, qué quiere hacer con su futuro. Y quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas esa elección entre ciencias y humanidades en el instituto? ¿Cómo viviste esa tradicional guerra entre ciencias y humanidades, entre esas disciplinas? ¿Y qué opinas al respecto? Pues mira, si te digo la verdad, no lo recuerdo muy bien. Yo sé que cuando tenía que elegir entre las dos era justo antes de entrar en el bachillerato, ¿no? Que creo que ahora en la ESO ya tienen que elegir alguna cosa, pero antiguamente todavía no. Y sí que recuerdo que al principio dije, no, me voy a ir a letras, me iba a ir al de sociales. Pero empezamos el curso y a los 2 días dije, ¿qué estoy haciendo? Si a mí siempre me ha gustado la ciencia, me ha gustado mucho, no sé si voy a hacer una carrera de ciencia. En ese momento mi cabeza iba más por otros derroteros, como hacer alguna carrera tipo pues periodismo o derecho o algo así, pero luego me pasé a ciencias y fue un poco un lapsus, porque yo creo que desde que yo era niño yo quería dedicarme a algo relacionado con la biología. A mí me gustaba muchísimo. Tuve ahí como un lapsus a los 15, 16 años, que yo creo que me harté un poco de la ciencia y dije, no, ciencia no, y luego volví otra vez a la ciencia. Pero tampoco lo he vivido nunca como una batalla. De hecho, además,
en mi casa son podría decirse de, entre comillas, letras, de historia. Mi padre era prehistoriador, mi madre también, y al final era una disciplina que juntaba mucho las humanidades con las ciencias biológicas, con la evolución, con técnicas de laboratorio. Entonces yo creo que se me mezclaron un poco esas dos cosas y nunca la he visto esa barrera como algo tan sólido, y que creo que es algo que tenemos que derruir bastante. Claro, precisamente nos preguntábamos si en los institutos pues estamos inculcando esta incomunicación entre disciplinas que luego a veces vemos en el ámbito profesional, por lo menos aquí en España, ¿no? Y sí. Pues a quién tendríamos que responsabilizar, porque quizá ya en los propios planes de estudio es algo muy rígido, o los docentes no están preparados para combinar esas cosas. Son bastante rígidos los planes, pero es cierto que cada vez se busca más que haya cierta interdisciplinaridad. O sea, de hecho, yo justo me acabo de terminar el máster de profe, entonces lo tengo un poco en la cabeza. Y como ahora se trabaja mucho por competencias, sí que se trata, pues que a lo mejor tú estás en clase de biología, pero estás tratando competencias que serían antiguamente propias de la clase de lengua y literatura, que son las de comunicación, las de hablar en público. Igual estás en matemáticas y estás trabajando de repente competencias más sociales o más cívicas, porque estás dedicando una semana a hablar de mujeres importantes en las matemáticas que la historia de las matemáticas ha olvidado. Es algo que se va haciendo, pero bueno, como siempre también los planes educativos pues tienden a ir un poquito más atrás que la sociedad y lo que pretende la sociedad, porque al final pues hay que hacerlos con mucho mimo y con mucho cuidado, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cada vez esa barrera, ciencias, letras, en la sociedad se trata de romper, y creo que los currículos educativos cada vez están buscando más eso, que se rompa. Esperemos que se mantenga esa inercia y se rompan más. Vamos a continuar nuestro viaje, porque hay que rellenar un hueco entre ese Ricardo del instituto y el que acaba vestido de fresa en televisión. Y de Cruella de Vil, que es un hit. Es buenísimo, sí. Porque llegas a la universidad, a una facultad de ciencias, y no tardas mucho en empezar a dedicarte a la divulgación. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Bueno, yo estudié en Salamanca, estudié aquí muy cerquita, en biología. Y, a ver, a mí si me dices, cuando yo estaba estudiando en Salamanca, que yo iba a acabar haciendo radio, que para mí, por ejemplo, hoy venir a la radio fuera algo normal, yo no me lo hubiera creído. Yo, de hecho, en el instituto, el colegio, era timidín, o sea, era bastante tímido. Aquí en la carrera me fui soltando, fui encontrando un poco mi hueco y empecé a hacer teatro. Estuve en varios grupos de teatro universitario y fui actuando pues en cafés de teatros, en alguna muestra universitaria, y me fui soltando un poco, pero ahí todavía no divulgaba. Ahí empecé a descubrir lo que era, pues que me daba gustito hablar en público, que me viesen, que me mirasen. Y ya cuando me fui a Barcelona a hacer el máster y el doctorado es cuando empecé a hacer más teatro y también me metí en la divulgación. Y así, por curiosidad, si no te dedicaras a esto o no hubieras estudiado esto, ¿dónde te verías trabajando, quizá? Si no me dedicara, ¿qué más? ¿A la divulgación o a la biología? A la biología, quizás, sí. Ostras, si no me dedicara a la biología, no lo sé, porque yo también luego, cuando estaba en Barcelona, ya cuando llevaba muchos años, me quité la espinita y me metí a estudiar interpretación en una escuela profesional. Entonces siempre pienso, digo, si yo a lo mejor, en vez de nacer o vivir en una ciudad pues más de provincias como es Santander, que es más difícil que te metas a hacer cosas artísticas de niño, porque ahí es un poco estas ciudades de clavo que sale, pide martillo, ¿no? Quizás a lo mejor me hubiera dedicado al teatro, yo qué sé, sería ahora un poco mocatriz, no sé. Bueno, yo veo aquí un claro reflejo de este programa, porque la mitad del equipo estamos en grupos de teatro, estamos intentando hacer divulgación, estamos en la universidad, quizá algún día acabamos nosotros también vistiéndonos de mandarina. No me copiéis, los disfraces son míos, buscaros otra cosa, cantad o algo, otra señal de identidad. Bueno, tu propuesta de combinar divulgación y humor, pues es algo que no se ve todos los días, se intenta hacer en muchos sitios, aquí también, pero no siempre se consigue. ¿Crees que algo similar podría implementarse en la enseñanza reglada? Pues, a ver, sí que hay ciertos proyectos que no entran dentro de lo reglado, pero que son proyectos educativos con institutos en los que se hacen cuestiones de monólogos científicos, que los hagan los propios estudiantes o van a verlos. Sí que se hacen cosas. El meter ya el humor como algo propio que se use en clase,
Yo creo que no hace falta, porque al final cada uno tiene su vía de comunicar. Yo es verdad que encontré el hacer un poco humor, hacer un poco la mamarracha, una forma de conectar con el público, pero que hay personas que tienen otra. Hay gente que tiene este rollo, profesores, profesoras que tienen este rollo como de, pues de ser como muy sabios y tal, que también conecta, ¿no? O sea, puedes tener un profe, un tipo Dumbledore, el de Harry Potter, ¿no? Que tiene esa sabiduría que dices, no me está contando chistes, pero como no voy a escuchar a esta persona, como no la voy a escuchar. Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar un poco su identidad artística. Yo siempre digo que tanto divulgación, docencia, cualquier campo que requiere la comunicación, al final tiene una parte de artística, porque hay una necesidad de comunicar y hay una pasión por lo que cuentas, y como es un arte, tú en tu arte tienes que encontrar tu identidad artística. Tu identidad artística igual es ser divertido, igual es ser solemne, igual es cantar, igual es disfrazarte de mandarina, lo que te dé la gana. Claro, y pues es cierto que muchas veces hay profesores que te dan una clase magistral súper seria que te deja con la boca abierta y que otros pues tienen más ese punto de soltar chascarrillos, cosas que te llaman así la atención. Pero en concreto con la ciencia, bueno, quizá la biología o más en general la ciencia, ¿qué otros métodos, a lo mejor no tradicionales, crees que funcionan para acercar la ciencia a los jóvenes o más bien pues hacer que ellos quieran acercarse a la ciencia? ¿Cómo has visto tú que funciona? A ver, para la gente joven, porque yo no trabajo específicamente público joven, trabajo un poco generalista. De hecho, ahora trabajo mucho en la tele, que es el medio de la gente mayor. Ahora no, o sea, hay gente joven que la sigue, la gente joven, mucha sigue viéndola. Pero si te quieres acercar gente joven, lo que mejor funciona son redes y es el audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que en divulgación tú tienes dos cosas, que son el contenido y el continente. Es decir, qué cuentas y cómo lo cuentas. Hay gente que triunfa porque cuenta cosas que nadie cuenta y gente que triunfa porque lo cuenta de una forma que nadie lo hace. Entonces es encontrar tu hueco ahí. Por ejemplo, ahora lo está petando mucho esta chica Alba, no sé si os suena, que es una chica que estudia física, que es así tiene un look muy transgresor, que es muy Rosalía, muy Bazguial. Sí. Pues es que no es ni Rosalía, es una mucho racheta más divulgadora que ya es un género que se está, está proliferando. De hecho, acaba de ir a La Resistencia, era Leoparda y regalándole un meteorito a Broncano. Bueno, es tremenda. Pues ella igual, ella cuenta cosas muy interesantes, muy interesantes, pero lo que la ha hecho petarlo, sobre todo yo creo que es el continente. Es decir, de repente le está pegando un bofetón a la academia porque está dominada por el patriarcado más tradicional de señoros. Entonces de repente quien triunfa y quien se vuelve entre los jóvenes imagen de la física es como dices, una racheta sirviendo coño. Voy a intentar hablar con los jóvenes ya que estoy aquí. Entonces yo le digo, lo estás haciendo genial. Y digo, joder, es que le está pegando un bofetón a todo y eso funciona muy bien. Hay otras personas que igual lo que hacen es hacer algo que no hace nadie. Por ejemplo, otro divulgador de ciencias muy conocido, José Luis Crespo, Quantum Fracture, que es muy amigo mío. Él hace una animación de una calidad bestial. Buenísima. Que nadie hace eso. Claro, pues él lo peta de esa forma. Es verdad. Ojo, cuidado con él, pues voy a hacer algo que no haga nadie. A veces, si algo no lo ha hecho nadie, por algo será también, ¿no? Que igual si dices, pues voy a divulgar ciencia, no sé, haciendo las marionetas del culo, moviendo mi culo como si fuera una boca. Pues igual no funciona, ¿vale? Pero lo acabo de inventar, espero que nadie lo haga, por favor. Pues sí. Bueno, que te pidan derechos, ya está. ¿Qué se aprende más? ¿En un aula, en un laboratorio o preparando una sección de órbita laica? ¡Ostras! Pues yo creo que yo aprendo más preparando una sección de órbita laica porque, claro, mis secciones duran 10 minutitos, bueno, 8 así, pero llevan mucho trabajo detrás porque claro, casi siempre son de temas que igual no conoces, yo no domino, tengo la base como para poder aprender sobre ellos y encontrar fácilmente la información, pero tengo que leer un montón y además leer mucho para luego filtrar a ver qué es lo más interesante de aquí, qué cuento, y para sacar esos 10 minutos pues yo he tenido que leer mucho contenido, buscar muchas cosas, también buscar
demostraciones, cómo podemos demostrar esto, buscar protocolos de laboratorio o preguntar a gente que conozco. Yo tengo que hacer pues mandar mucho WhatsApp a conocidos que trabajan en un campo o en otro. Entonces, preparando la sección de Órbita Laica aprendo mucho. Además que ahora cada vez estamos intentando buscar más el que haya cada vez más secciones que enlacen también con cuestiones artísticas o culturales. Entonces eso también te ayuda a aprender de otros campos, porque ahora, antes que hemos hablado de interdisciplinariedad, también en Órbita Laica cada vez lo buscamos más, que sí que toquemos temas artísticos o un tema que toque temas históricos también, temas de igualdad, siempre se busca eso, entonces aprendes más todavía. Claro, y ¿tú qué sentiste al darte cuenta de que podías combinar intereses tan diversos al construir tu carrera profesional? Que quizás es rizar un poco el rizo, pero ¿imaginabas que esto sería posible? Sí, yo, claro, esto al final es un proceso que va muy poco a poco, entonces no es el momento que me di cuenta, pero sí una cosa que me gustó mucho cuando yo empecé a divulgar, que yo estaba haciendo la tesis, y la tesis, yo tuve mucha suerte, la hice en un grupo muy guay, nos llevábamos muy bien, me lo pasaba bien, pero aún así era dura, la tesis es dura, porque muchas veces te metes un poco a caminar por el desierto, porque es un objetivo, persigues objetivos muy a largo plazo, muy a largo plazo, entonces a veces se hace un poco pesado. Pero la divulgación es un objetivo a corto plazo, porque dices, ay, quiero montar una charla de este tema. Entonces montas la charla y ves que a la gente le gusta. Y luego montas otra charla y ves que les gusta. Entonces tú estás recibiendo un refuerzo positivo casi cada día. Y eso es muy gratificante. Y además de ver que puedes trabajar a corto plazo y pasártelo bien con la ciencia, también pones en perspectiva tu trabajo. Porque yo ahora divulgo de cualquier cosa, pero yo empecé divulgando pues de lo que hacía la tesis, que era de cuestiones de obesidad y diabetes, que luego os aclaro una cosa de esto, pero empecé haciendo divulgación de esto. Entonces de repente yo tenía que resumir a lo mejor en 10 minutos el trabajo que estaba haciendo durante años. Entonces de repente te das cuenta de que es importante, te das cuenta de tus avances y es un poco terapéutico. Has hablado antes de la educación por competencias, pero está otra que yo creo que podemos aplicar a tu caso, que es la educación por estereotipos al revés, porque nos imaginamos un científico y no pensamos para nada en lo que nos encontramos en alguna sección tuya. Pensamos a lo mejor en un rarito que está solo en su despacho pensando cosas muy raras, y realmente ver una sección tuya es todo lo contrario. ¿Cuántos estereotipos crees que puedes llegar a romper en 10 minutos de televisión? Bueno, ya. Encima que yo mariconeo de una cosa loca en las secciones. Entonces, sí, de hecho esto es una tendencia que lleva ya unos años, el romper estereotipos. Yo cuando empecé a hacer divulgación, yo no tenía ni idea de lo que era tendencia en divulgación. Y cuando empecé a hacer divulgación, sí que con los compañeros de un grupo que teníamos de monologuistas científicos, Big Bang, que seguimos haciendo proyectos educativos. Claro, los que lo llevan, que están más metidos en proyectos educativos, decían, no, es que una parte del proyecto es romper estereotipos científicos, tanto relacionados con edad, como sobre todo con género, como con raza, como con identidad de género o orientación sexual. Romper estereotipos a saco. Pues tú vas todavía a un cole, a un instituto, y pides que te dibujen un científico, una científica, y te dibujan a un señor con pelos de loco y una bata blanca. Entonces, es muy importante romperlo. Y esto lleva unos años pasando, y yo creo que sí que está cada vez más roto, porque en el mundo de la divulgación pues hay mucha gente, hay gente de todas las edades, sobre todo hay gente joven, y hay pues gente de todo tipo de orientaciones, edad. Encima, además, últimamente, no sé qué pasa, pero en la divulgación hay mucha gente guapa. Entonces, eso es también verdad. Ha roto muchos estereotipos. Hay muchísima gente guapa que dice, madre mía, yo qué sé, Santa Olaya o Ignacio Crespo o ¿sabes? Que esos estereotipos también se rompen. Y ya yo creo que antes que hemos hablado de Alba es como ya yo creo que es la cumbre, ¿no? De vamos a romper estereotipos, una mujer racheta que además de romperte estereotipos de género, también de clase social, ¿sabes? Está diciendo, esto no es de señoros solemnes ricos, esto es de todos. En el año 2021 estuviste aquí en Salamanca en unas charlas de UCIS que se hicieron en el claustro de Fonseca, sí, ¿no?
Y eso que dices lo recordaba ayer con Irene, porque busqué las fotos de ese evento y a Santa Olaya le sacaron como 500 fotos, guapísimo en todas, y no hay por dónde cogerlo. Lo que recordábamos es lo guapo que es Santa Olaya, ¿quieres decir? Sí, por ejemplo, me acuerdo que también vine hace un par de años a Ciencia Visión, que era un evento de hacer versiones de canciones de Eurovisión, pero sobre ciencia. Y claro, ahí era una transgresión de estereotipos, o sea, estaba Sassy Science, que es una divulgadora trans no binaria, que canta, que es brutal y además de ser una científica brillante. Estaba Conchilillo, que es profesora aquí en biología, y se dedica a la fisiología, y que es una mujer con una experiencia en la Universidad de Investigación brutal, que se subió al escenario a cantar una versión de Euforia de Lorín llamada Retina. Pues es que eso rompe los estereotipos que da gusto, vamos. Es una maravilla, la verdad. Y bueno, ¿nos puedes contar quiénes son algunos de tus referentes en el mundo de la divulgación científica, la comedia o los medios de comunicación? Vale. Nos estás comentando más bien quizá gente con la que has trabajado y demás, pero no sé si alguien a lo mejor a quien mires como que le sigas desde hace más tiempo. Pues fíjate, ¿no? Porque cuando yo empecé a divulgar es que tampoco había mucha gente haciendo divulgación como para seguir. Entonces creo que de referentes quizás yo he bebido mucho cuando empecé a hacer divulgación de lo que estudiaba en teatro también. De hecho, cuando yo empecé a divulgar, que me presenté a FameLab, que además he escuchado en radio, es un poco chungo porque como que me movía mucho, gritaba mucho, era un poco histriónico, pero porque yo acababa de estar estudiando en teatro técnicas de comedia del arte. Entonces yo salía allí un poco como, bueno, pues lo voy a hacer un poco el monólogo que antiguamente te haría un cómico del arte en la plaza. Un bufón. Como un bufón. Entonces, claro, luego eso en vídeo queda un poco, oh, what the fuck, esto es demasiado. Entonces bebía un poco de eso. Luego sí que fui bebiendo de monologuistas cuando la etapa que estuve haciendo monólogos de ciencia, que ahora no los hago porque me dan pereza. Porque los monólogos son muy duros, son muy difíciles de montar, hay que escribir mucho y prefiero montar charlas divertidas, secciones de tele divertidas, etcétera. Pues ahí bebía mucho me gustaba mucho, aunque sean muy típicos, me gustaba mucho Piedrahíta, me gustaba mucho Ana Morgade, Eva H. cuando presentaba el Club de la Comedia, que fíjate que han pasado años, sí. Pero las presentaciones que hacía me parecían increíbles. Me hacía mucha gracia en su día Wyoming porque jugaba con esta cosa homoerótica tontorrona siempre. Esto me molaba bastante. Y a nivel de divulgación, ahora yo creo que también me voy quedando con mis amigos y amigas, porque claro, o sea, en el mundo de la divulgación al final nos terminamos conociendo todos y es que nos juntamos, o sea, es que casi todas las semanas pues veo a gente del mundillo de la divulgación y vamos a comer y nos vamos a casa de uno de ellos a hacer galletas y ponernos morados. Entonces también bebo un poco de mis amigos y de esas experiencias y eso también es muy bonito y muy gratificante. De hecho, en el programa en el que estoy en la Serendipias, que estoy de colaborador, allí que yo creo que cualquiera que pueda escuchar el programa, si tenéis la oportunidad de escucharlo, hago spam, escuchad Serendipias, se nota que todos los que estamos en el programa somos amigos y que quedamos y que después nos vamos a cenar y que nos vamos por ahí y hasta nos hemos ido de viaje juntos, o sea, que nos llevamos muy muy bien. Absolutamente. Nos has hecho un pequeño spoiler antes, no pretendo echarte la bronca, pero bueno, nosotros queríamos acabar preguntándote sobre qué papel tiene la filosofía en tu vida, si te gusta la filosofía o si crees que es algo importante a tener en cuenta. Pues fíjate, es algo que me encantaría saber más. Tengo que decir que mis únicos contactos con la filosofía como tal ha sido en el instituto y la serie de Merlí, que da un poco de vergüenza, pero... No. Aquí, el mío, por lo menos, mi primer contacto con la filosofía fue la serie de Merlí, vale. Y aquí ha llegado. Yo que no sé de filosofía, desde fuera, me parece que como ejercicio de divulgación era bastante bueno. Sí, totalmente. Es verdad. Y luego sí que me he dado cuenta mucho de que me falta filosofía con uno de mis compañeros de divulgación con el que más trabajo y que es muy amigo mío, sí, Ignacio Crespo, sí. que hace unos vídeos brutales y lleva el programa de Serendipias y tiene 8 millones de podcasts. Pues él también estudia filosofía
y está muy metido en el mundo de la filosofía. Entonces, claro, él muchas veces habla de cuestiones de filosofía de la ciencia y de, pues a lo mejor estamos en una charla y dice, es que no sé quién está haciendo una falacia de no sé qué tipo y no sé qué otro y no sé qué está. Y digo, es que me encantaría saber más de filosofía porque es que creo que en las carreras científicas tendríamos que estudiar filosofía de la ciencia, pero es que sin dudarlo, porque así tendríamos mayor capacidad de entender el propio método científico, de entender si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto, de conectar con el público, etcétera, etcétera. Este programa además ha empezado con una tertulia en la que hemos invitado a una filósofa de la ciencia y a un físico teórico. Pues maravilla. Teníamos muchas ganas de perfecto esto con sí. este tipo de programa. Teníamos ganas de que se pegaran en el estudio algo, pero la verdad es que no lo hemos conseguido. O sea, qué pena. Ha habido mucha sintonía y es cierto que a veces nos cuesta encontrar esa sintonía entre disciplinas. No, pues yo os escucharé. Oye, antes de acabar quiero hacer disclaimer, que nos hemos aclarado que yo no tengo esta voz de normal, que hemos escuchado mi voz antes, que es que he tenido la semana pasada una gripe de estas horrorosas y estoy recuperando la voz, ¿vale? Pero no hablo así. Y otro disclaimer, que fíjate, cuando me habéis puesto el audio del principio, de cuando hacía los monólogos estos sobre obesidad, que claro, en cierta forma ahora los escucho y digo, ostras, ha envejecido un poco mal, porque ahora internet y tal está lleno de exobesos mazaos que te dicen, tú muévete, no sé qué. Y yo no me dedicaba a eso, yo en realidad, aparte de que yo sigo teniendo tengo buena lorza todavía, aparte de eso, yo lo que hacía era, yo estudiaba no la obesidad en el sentido de cómo adelgazar, sino que estudiaba cómo funcionan las células de grasa, cómo funciona el metabolismo, para en el futuro buscar tratamientos sobre todo orientados a la diabetes y también a la obesidad. Pero lo que explicaba además mucho en los monólogos era, ojo, que este mensaje que se da de que el que no adelgaza es porque no quiere, de que cada vez se da más ese mensaje de es que es débil, es que es no sé qué, que es una chuminada y es completamente acientífico. Una vez que una persona engorda, adelgazar es muy difícil porque el metabolismo ha cambiado mucho y además que la obesidad tiene un componente social y económico e incluso racial bestial, porque cuando tú tienes ciertas formas de vida debido a que tienes un trabajo precario o vives en condiciones de muy precarias, pues es muy difícil cuidarse. O sea, es una cuestión también de clase. Así que he lanzado mi disclaimer. No soy un gordo traicionero que le dice a la gente, adelgaza. Sí. Y por suerte Internet también tiene mucha gente que habla de forma pues muy sana sobre la obesidad. Sí, pero bueno, esto Bueno, entre ellos tú, claro. Sí, esto Yo ya lo he dejado mucho, porque hace que no investigo en obesidad desde 2017 o 18, que es cuando acabé la tesis. Bueno. Ojo, qué mayor soy. Antes de ayer. Pero esto que decías antes es cierto. Yo creo que se lo escuchaba a Luis Piedrahita, que lo has mencionado antes, que al final el humor viaja muy mal y envejece muy mal. Sí. Envejece. Bueno, algunos no, cuando es muy blanquito y tal, pero sí, envejece mal. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Ya vamos terminando? ¿O... Sí, es el momento, ¿no? Seguro. Yo creo que sí. Es que, verás, es la segunda vez que en este programa entrevistamos a alguien que trabaja en la SER. Vale. Y de David no nos aprovechamos mucho, la verdad. Pero es que, a ver, Radio Usal cierra en verano y nosotros al final pues queremos seguir haciendo radio. Entonces, yo creo que después de esta maravillosa entrevista que te hemos hecho aquí, yo creo que podemos ser una buena conversación de pasillo un día que estés por ahí. Ay, pues me han entrevistado unos chicos en Radio Usal. Yo creo que puede ser algo así, ¿no? ¿Vosotros creéis que si yo tuviera de verdad contactos en la SER, no tendría yo ya mi propio programa en vez de hacer una sección mensual, porque el podcast es mensual? No tengo muchos contactos. Lo intentaré. Bueno, pues hemos conseguido trabajo para verano, quizá. Bueno, si no, en órbita laica, que queréis ser más interdisciplinares. Venga, esos asesores de filosofía. Bueno, yo creo que nos podemos conformar. Sí. Lo has intentado, André. Hay que intentarlo. Ricardo Mure, muchas gracias por venir a la penúltima palabra. Gracias a vosotras. Teseo Marlago en la voz en off, Fabián y Raúl en la mesa de sonido, Miguel Ángel Vázquez Mozo y Ana Cuevas Badello nos acompañan en el estudio, además de Alexander Alegría. E Irene Sánchez Fernández, que fíjate, la gente no lo sabe porque te han escuchado hace poco presentando algún programa, pero hasta este lunes llevabas 102 días sin presentarte por el estudio
Que no vuelva Oye, a ocurrir. No hacía falta esta puñalada por la espalda. O sea que ya veo que el número 102 que hay en el guión era eso. Era eso, te hemos echado un poquito de menos, tengo que confesarlo. Andrés, intentar y no tardar tanto en volver. Volvemos dentro de poco. Un saludo y hasta pronto. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el 9 de abril a las 7 de la tarde. ¡Chao!